El tema que quiero compartir con ustedes esta mañana lo he titulado Cuando hacemos mucho, pero amamos poco. Ese es el título de la prédica de hoy. Así que vayamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2. Leamos los versículos del 1 al 7. Apocalipsis, capítulo 2, del 1 al 7. Leamos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Antes de entrar al mensaje que el Señor Jesucristo dirige a la iglesia de Éfeso, quiero que nos fijemos primero quién es el que está hablando. El mensaje comienza diciendo: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro. Ahora, ¿qué significan estas 7 estrellas y estos 7 candelabros? En Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 20, es el Señor mismo quien nos da la interpretación. Allí el Señor va a decir: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los candelabros que viste son las 7 iglesias. Por lo tanto, cuando Jesús dice que Él tiene a las 7 estrellas en su mano derecha, lo que está diciendo o lo que Él nos quiere mostrar es que Él tiene autoridad sobre sus iglesias y sobre sus mensajeros, y que es Él quien los sostiene bajo su cuidado. Eso es lo que el Señor está diciendo allí. Y cuando dice que Él anda entre los 7 candelabros, en realidad lo que nos muestra es algo hermoso. Lo que el Señor está diciendo es que Él está en medio de su iglesia. El Señor no está lejos. El Señor anda en medio de su iglesia. Él está presente. El Señor observa lo que ocurre. El Señor conoce la condición de su iglesia. Para Él nada es sorprendente. Él sabe, porque Él anda entre nosotros. Dice que Él anda en medio de su iglesia. Y eso es importante, porque inmediatamente después el Señor va a decir, o le va a decir a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Ahora, fijémonos en estas primeras palabras. Yo conozco. El Señor conoce a su iglesia. El Señor conoce lo que hacemos. Él conoce nuestro trabajo. Él conoce nuestro esfuerzo. Él conoce nuestras dificultades. Él conoce nuestras perseverancias. Pero hay algo más profundo. El Señor no solamente conoce nuestras obras, sino que Él también conoce nuestro corazón y conoce la motivación de nuestro interior, de nuestro corazón. Él no solamente sabe
que hay en nuestro corazón, sino conoce las motivaciones de nuestro corazón. Y eso es precisamente lo que hace tan importante este mensaje. Leamos nuevamente los versículos 2 y 3. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Ahora, fíjense que Jesús comienza reconociendo todo lo bueno que hacía esta iglesia. Comienza reconociendo todo lo bueno que estos hermanos hacían. Les dice, yo conozco tus obras, es decir, yo conozco tu servicio. Yo conozco todo lo que tú haces. Luego les dice, conozco tu fatiga. En otras palabras, les dice, yo sé cuánto te esfuerzas, cuánto te estás esforzando o te has esforzado. Yo sé que no ha sido fácil. Y luego le va a decir, conozco tu perseverancia. Es decir, es como que si el Señor le estuviera diciendo, yo sé las dificultades que has atravesado, yo sé las cosas que has sufrido por causa de mi nombre, y sé que a pesar de todo eso, no te has rendido. Pero el Señor no se detiene allí, sino que Él continúa y va a reconocer algo más. Les va a decir, y no pueden soportar a los malos. Es decir, esta iglesia no soportaban a los malos. Es decir, no estaban dispuestos a aceptar cualquier conducta dentro de la iglesia, como tampoco aceptaban cualquier enseñanza. El texto dice que ellos habían puesto a prueba a los que decían ser apóstoles y no lo eran, y los habían hallado mentirosos. En otras palabras, ellos no creían todo lo que escuchaban, simplemente porque alguien podría decir que hablaba en el nombre del Señor. No, ellos examinaban lo que escuchaban, ellos discernían y defendían la verdad. Ahora, si vemos acerca o hablamos acerca de la iglesia de Éfeso, podríamos decir que era una iglesia trabajadora. Hacían muchas cosas, dice el texto. Hacían muchas obras. Era una iglesia perseverante. Era una iglesia firme en la verdad. Era una iglesia cuidadosa con la doctrina y resistente frente a las falsas enseñanzas. Así que podríamos decir, qué buena iglesia. Es una buena iglesia. Si nosotros estuviéramos buscando iglesia y estuviéramos en aquel tiempo y deseamos congregarnos en algún lugar, muy posiblemente hubiésemos ido a esta iglesia o hubiésemos considerado que la iglesia de Éfeso era una excelente opción para congregar. Pero aquí está lo sorprendente del pasaje. Jesús no está hablando de una iglesia que había dejado de hacer cosas. Está hablando de una iglesia que trabajaba mucho. El problema no estaba en que habían dejado de servir. El problema estaba en que en medio de todo lo que hacían, algo se había perdido. Y aquí es donde el mensaje comienza a volverse personal. Porque hasta este momento, probablemente todos estaríamos de acuerdo en que esta iglesia tenía muchas cosas buenas, por lo que hemos leído. Podríamos decir, bueno, el Señor los elogia por todo lo que hacían. Así que podríamos considerar o estar de acuerdo que hasta este punto era una iglesia que hacía o tenía muy buenas cosas. Pero Jesús estaba viendo algo que los demás quizás no podían ver. Después de todos los elogios que el Señor les hace, después de todo lo bueno, después de reconocer todo lo bueno que estaban haciendo,
el Señor va a pronunciar unas palabras que debió haberlos afligido o dolido profundamente. El Señor les va a decir, pero tengo esto contra ti. Pero tengo esto contra ti. ¿Y qué contraste? ¿Qué contraste? Todo lo que el Señor les había dicho antes, todo lo que había hablado acerca de ellos era verdad. Pero había algo que estaba mal. Leamos el versículo 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y aquí encontramos el problema o el verdadero problema de la iglesia de Éfeso. Habían dejado su primer amor. Ahora, cuando escuchamos esta expresión, porque muchas veces lo escuchamos y lo comentamos y a veces podemos tener distintas ideas de lo que realmente podría significar esta frase o esta expresión. Generalmente, cuando escuchamos tu primer amor, pensamos en los primeros días de nuestra conversión, en aquella emoción, en aquel entusiasmo, en aquella alegría que sentimos cuando nos convertimos al Señor. Eso es lo que decimos, fue hermoso. Yo sentí el perdón del Señor y uno está alegre, emocionado. Y ciertamente eso también puede incluir aquí, por supuesto que sí. Pero el problema de la iglesia de Éfeso era mucho más profundo que eso. El problema de la iglesia de Éfeso no era que ya no sentían la misma emoción que cuando se convirtieron. El problema era que habían dejado de amar a Cristo como antes. Ese era el problema, que ya no amaban al Señor como lo hacían antes. En otras palabras, su amor se había enfriado. El peligro no siempre consiste en que una persona abandone completamente la fe. A veces el peligro es mucho más sutil, porque podemos seguir haciendo las mismas cosas, lo mismo que hemos estado haciendo por meses o años. Podemos seguir haciendo las mismas cosas, pero con un corazón diferente. Por ejemplo, podríamos seguir o continuar viniendo a la iglesia y hacerlo todos los domingos. Podemos seguir sirviendo, podemos seguir enseñando, podemos, quienes están en alabanza, seguir cantando, pero podemos hacer todas esas cosas sin el mismo amor por Cristo que antes. Pero ese cambio que se da o que se podría dar en el corazón de uno, no es algo que ocurre de un día a otro. Ese enfriamiento espiritual suele ser progresivo. Poco a poco dejamos de buscar al Señor como antes. Poco a poco dejamos de orar. Poco a poco dejamos de leer la palabra del Señor. Poco a poco comenzamos a hacer las cosas simplemente porque las tenemos que hacer. Y las cosas que hacemos se pueden convertir en una rutina. Dejamos de hacerlas porque realmente amamos al Señor, sino que las hacemos porque tenemos que hacerlas. Por eso, el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso también es una advertencia para nosotros, hermanos. También es una advertencia para cada uno de nosotros. No solamente para la iglesia de aquel tiempo, también es para nosotros. Leamos el versículo 5. Fíjense lo que les va a decir el Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Ahora, el Señor no solamente está diciendo, ustedes están mal, no solamente está diciendo eso, sino que también les está diciendo, esto es lo que tienen que hacer para regresar, para volver a mí. Y fíjense en
las tres palabras o en estas tres palabras que el Señor utiliza aquí. Recuerda, arrepiéntete y haz. Tres palabras. Recuerda, arrepiéntete y haz. La primera, recuerda. Jesús les va a decir, recuerda, por tanto, de dónde has caído. En otras palabras, Jesús les está diciendo, piensa en cómo era tu relación conmigo al principio. ¿Recuerdas cómo me buscabas? ¿Recuerdas cómo es que orabas antes? ¿Con qué intensidad? Ahora, no se trata simplemente de vivir de los recuerdos, porque podríamos decir, sí, yo antes hacía esto, yo hacía otro. No solamente se trata de vivir de los recuerdos, ni de intentar recuperar las emociones del pasado, porque a veces uno podría decir, no, es que yo antes hacía así, yo antes sentía esto, sentía el otro. No se trata ni de solamente recordar, ni de solamente recuperar las emociones del pasado. Se trata de reconocer que algo ha cambiado en cuanto a nuestra relación con el Señor. Y cada uno de nosotros debiera preguntarse, ¿cómo era mi relación con el Señor al principio? ¿Y cómo está ahora? O sea, ¿cómo era nuestra relación? ¿Cómo era tu relación con el Señor al principio? ¿Y cómo está tu relación ahora? ¿Qué ha cambiado? Segundo punto, arrepiéntete. Arrepentirse significa cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Arrepentirse significa reconocer delante de Dios. En este caso, uno tendría, si se da cuenta que su relación con el Señor ha cambiado, se ha enfriado, uno tendría que reconocer y decir, Señor, mi amor por ti se ha enfriado. He permitido que otras cosas ocupen el lugar que solamente tú debes ocupar. He estado más preocupado por hacer las cosas para ti que por estar contigo. O sea, reconocer. Porque cuando el problema está en el corazón, necesitamos arrepentimiento. Y el arrepentimiento comienza cuando dejamos de justificarnos y reconocemos delante del Señor que algo ha cambiado. No podemos corregir algo si nosotros primeramente no estamos dispuestos a reconocer que algo está mal, que algo es diferente, que algo ha cambiado. El tercer punto, haz. El Señor les dice, y haz las obras que hiciste al principio. Y aquí no se trata simplemente que uno haga más cosas. Lo que el Señor está diciéndoles es que se acerquen a Él nuevamente, que lo busquen al Señor nuevamente, como lo hacían antes. El Señor, y por ejemplo, ¿qué es lo que hacíamos antes? No sé, la vida de cada uno es distinta, pero ¿cómo buscabas al Señor? ¿Cuánto tiempo pasabas en oración? ¿Y cuánto tiempo pasas en oración ahora? ¿Con qué hambre leías la palabra del Señor? ¿Con qué gusto lo hacías? ¿Y cómo lo haces ahora? Porque a veces ahora podemos leer la palabra simplemente porque sabemos que debemos hacerlo. Y puede incluso convertirse solamente en una rutina. ¿Cómo es que hacíamos las cosas antes? ¿Y cómo es que las hacemos ahora? El problema de la iglesia de Éfeso no era que no estuvieran haciendo cosas. Como vemos, estaban haciendo muchas cosas. El problema era que habían dejado de hacer las cosas con el mismo amor por Cristo que antes. Por eso, después de mostrarles el camino de regreso, el Señor les da una advertencia.
Y es una advertencia seria. Les dice, si no, es decir, si no hacen eso, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Ahora, ¿qué significa esto? Recordemos lo que vimos o mencioné al comienzo. En Apocalipsis 1:20, el Señor les había dicho o explicó que los 7 candelabros representan a las 7 iglesias. Por eso, cuando Jesús les dice, quitaré tu candelabro de su lugar, quitaré tu candelabro de su lugar, está hablando algo serio. La iglesia de Éfeso estaba en peligro de perder su lugar como iglesia de Cristo. Porque recuerden que si en una iglesia Cristo deja de ser el centro o nosotros sacamos a Cristo de la iglesia, ese lugar ya no es iglesia. Ese lugar es un centro de reunión o centro de convención o como queramos llamarlo. Si Cristo no es el centro, si Cristo no es quien dirige la iglesia, podemos seguir reuniéndonos, pero ya no es iglesia de Cristo ese lugar. Así que la iglesia de Éfeso estaba en peligro de perder su lugar como iglesia de Cristo. El candelabro tenía un propósito, que era dar luz. Y la iglesia de Cristo también ha sido llamada a ser luz en medio de un mundo que vive en oscuridad. Una iglesia puede seguir reuniéndose, puede seguir teniendo sus servicios, puede seguir organizando actividades, puede incluso conservar o tener una buena reputación delante de la gente, pero puede perder aquello que realmente la hace iglesia de Cristo, y es una relación viva con el Señor. Si Cristo deja de ocupar el centro, podemos conservar muchas cosas externamente y sin embargo haber perdido lo esencial. Y lo mismo puede suceder con nosotros individualmente. Aquí el Señor se está dirigiendo a la iglesia de Éfeso, pero recordemos que la iglesia somos nosotros, somos los creyentes. Así que el Señor les está advirtiendo a la iglesia de Éfeso como comunidad, pero esto también puede suceder con nosotros individualmente. Podemos tener una apariencia de vida espiritual, podemos servir, podemos participar de las actividades de la iglesia, pero si nuestro corazón se ha alejado de Cristo, necesitamos detenernos y volver al Señor. Si nuestro corazón se ha alejado del Señor, necesitamos regresar a Él. La advertencia de Cristo no tenía como propósito condenar o destruir a la iglesia de Éfeso, sino llevarla al arrepentimiento. Después de esa fuerte advertencia, el Señor agrega algo más. Leamos el versículo 6, Apocalipsis 2:6. Sin embargo, tienes esto, les dice. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y aquí encontramos nuevamente un elogio que el Señor le hace a esta iglesia. A pesar que ellos habían dejado su primer amor, Éfeso todavía conservaba una firmeza doctrinal. Y el Señor los elogia por eso. Los elogia porque ellos aborrecían las obras de los nicolaítas. Ahora, ¿quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran los nicolaítas? No se sabe con exactitud
todos los detalles acerca de este grupo. Lo que sí podemos decir es que se trataba de un grupo herético. Era un grupo que promovía enseñanzas y prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Su enseñanza parece estar relacionada con una libertad malentendida, es decir, con una libertad que terminaba justificando prácticas pecaminosas como la idolatría y la inmoralidad sexual. Y vemos que la iglesia de Éfeso no aceptó estas prácticas, sino por el contrario, las rechazó. Y Jesús los elogia por ello. Es más, Jesús les dice, yo también aborrezco eso, o aborrezco a estas personas, en el sentido que estaban desviados completamente de la verdad. Leamos el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ahora, Jesús comenzó este mensaje hablando de una iglesia que tenía muchas buenas cosas, como hemos visto. Comienza hablando acerca de las buenas cosas que tenía esta iglesia, la iglesia de Éfeso, pero también menciona que tenían un problema, y un problema serio. Vimos que el Señor llama a esta iglesia al arrepentimiento. Les va a decir, recuerda, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Y va a terminar este pequeño mensaje a esta iglesia diciendo al vencedor. Ahora, ¿a quiénes se refiere cuando habla de el vencedor? Porque dice, al vencedor le daré. Así que, ¿a quién se refiere cuando el Señor habla de el vencedor? Aquí, el Señor no está hablando de alguien que nunca ha tenido dificultades o que nunca ha luchado o pasado por problemas o que nunca ha fallado. El Señor no está hablando de eso. No está hablando que alguien que nunca ha fallado, no. El vencedor es aquel que a pesar de las dificultades permanece fiel a Cristo. Es aquel que a pesar de las cosas, de los problemas, las crisis, que lo que pueda venir en la vida de uno, permanece fiel a Cristo. Es aquel que escucha la voz del Señor. Es aquel que reconoce cuando se ha alejado, se arrepiente y vuelve al Señor. Cristo no solamente está interesado en cómo es que comenzamos nuestra vida cristiana. El Señor quiere que permanezcamos fieles hasta el final. Por supuesto que el Señor quiere que vengamos a Él. Pero al Señor le interesa mucho que podamos permanecer hasta el final, queridos hermanos. Y aquí el Señor nos da una hermosa promesa. Va a decir, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida aparece al comienzo de la Biblia, en Génesis, en el jardín del Edén. Y ahora, al final de la Biblia, en Apocalipsis, volvemos a ver que aparece el árbol de la vida. Es como si la Biblia comenzara con el hombre en el jardín del Edén, en el jardín de Dios, y terminara mostrando al pueblo de Dios, disfrutando para siempre de su presencia, de la presencia del Señor. Y esta promesa que el Señor no solamente le hace a la iglesia de Éfeso, sino a cada uno de nosotros como creyentes, esta promesa tiene como propósito animarnos a perseverar, a no rendirnos y a permanecer fieles a Cristo. Un día, hermanos,
estaremos para siempre con Él. ¿En dónde? En el paraíso de Dios. Y el paraíso de Dios es el cielo. Un día estaremos para siempre con Él en el paraíso de Dios. En otras palabras, la promesa de Jesús es: el que permanece fiel a mí tendrá vida eterna y estará conmigo para siempre. En otras palabras, es lo que está diciendo: el que permanece fiel a mí tendrá vida eterna y estará conmigo para siempre. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y esto pone todo el mensaje en perspectiva. Porque quizás hoy día algunos estemos cansados. Quizás estamos sirviendo y nos sentimos agotados. Quizás algunos de nosotros estamos pasando por alguna dificultad, por algún problema serio. Quizás incluso algunos estén reconociendo que su amor por Cristo ya no es el mismo que el de antes. Pero el Señor nos dice: no te rindas, vuelve a mí, permanece fiel, porque hay una recompensa eterna para todos aquellos que permanecen en Cristo, hermanos. Todos necesitamos examinarnos. Todos necesitamos preguntarnos sinceramente: ¿sigo amando a Cristo como antes? Yo no sé cuántos años tendrás en el Señor. Quizás algunos unos cuantos años, quizás algunos 10 años, otros 15, otros 20, otros 30. No importa el tiempo que tengas en el Señor. Debemos preguntarnos sinceramente: ¿sigo amando al Señor como antes? Si Jesús hoy examinara nuestro corazón, como examinó el corazón de la iglesia de Éfeso, ¿qué encontraría? Si Jesús examinara el día de hoy nuestro corazón, si examinara tu corazón, ¿qué encontraría el Señor? Que Dios nos ayude a ser una iglesia que ama a Cristo y que podamos permanecer fieles hasta el final. Y recordemos siempre su promesa, la promesa que Él nos hace, que hace a los creyentes: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. No perdamos nuestro primer amor, queridos hermanos. No perdamos nuestro primer amor. Amén. Pongámonos de pie.